Sí. Vamos a leer dos sistemas, descenso y ascenso. La Kabbalah incluye la investigación de dos sistemas paralelos, totalmente iguales, con los que podemos alcanzar la meta de la creación. El primer sistema se llama, entre comillas, el orden de descenso a los mundos. Parsufim 8 y Sefirot 9. Y al segundo sistema se le llama, entre comillas, logro o niveles de logro para alcanzar la fuerza superior. La única diferencia entre estos dos sistemas idénticos es que el primero está edificado de arriba hacia abajo, partiendo de la primera causa, o el creador, en el mundo del infinito, entre paréntesis 10, hasta lo extremo opuesto, que es la parte más baja de nuestro mundo. Y el segundo sistema que se inicia en nuestro mundo y asciende hacia la causa primera, repitiendo con precisión todos los estados y conexiones que componen la estructura del primer sistema. Al ir ascendiendo el hombre a través de los niveles del segundo sistema, va subiendo cada nivel que lo va a regresar a la fuerza superior regente, paso a paso, conforme a las leyes. Conforme a las leyes y principios con que se formaron estos niveles desde la causa primera hasta el estado de, entre comillas, nuestro mundo. Por lo tanto, el primer sistema no es otra cosa que un modelo cuya razón la determina la necesidad de la existencia de la meta del universo. Es decir, que toda la humanidad regrese hasta el Creador, o la concreción del primer sistema. En consecuencia, la revelación del Creador no es cuestión de un instante. Toma su tiempo adquirir las cualidades que nos permiten percibir todos los fenómenos y atributos de los niveles descendentes hasta que logremos comprender su variedad. El proceso de expansión sucesiva de las fuerzas superiores de arriba hacia abajo nos señala el ritmo, paso a paso, que debemos seguir en nuestras investigaciones y lograr ascender de abajo hacia arriba, en la misma forma en que subiríamos una escalera. Por eso a los niveles de logro se les llama escalones. Cuando el hombre está en el nivel más bajo, no se imagina que podría ascender hasta el nivel más alto. Después de todo, no lo percibe. Así que, ¿cómo desear algo que se desconoce? El ascenso se hace factible porque la parte más baja del nivel superior desciende hasta la parte más alta del nivel bajo, dándole al hombre la sensación de su presencia, de la diferencia entre los niveles y entender lo que tiene que hacer para subir al siguiente nivel. El logro sucesivo de todos los niveles está predeterminado. Cada peldaño que sube es más alto que el anterior. La única diferencia entre los niveles es la profundidad de lo que se logra. Nos encontramos en el mundo del infinito y lo estamos percibiendo aún ahora, aunque no sea más que una manifestación mínima que llamamos, entre comillas, nuestro mundo. Nada. Entre paréntesis, 8, Parsuf, plural de Parsufim, entre comillas, cuerpo espiritual. O sea, el deseo de gozar del Creador provisto de una pantalla. Esto es, habilitado para recibir la luz. Entre paréntesis, 9. Sefirá, plural, Sefirot. Diferentes atributos que el Creador asumió relativos a las criaturas. Son 10 en su conjunto. Keter, Jogma, Binah, Chesed, Geburah, Tiferet, Netza, Jod, Yesod y Malhut.
entre paréntesis 10, mundo del infinito. El estado en que todos los deseos se ven completamente satisfechos sin restricción, esto es, la creación. El deseo de gozar, entre paréntesis, no restringe la expansión de la luz, o sea, el placer. Existe aparte del mundo del infinito y nosotros que nos encontramos dentro de él. Todo lo demás no son sino filtros frente a nuestros sentidos. Nuestro mundo es el filtro más grande que debilita nuestra percepción del mundo del infinito. El individuo se eleva a un nivel más alto si suprime este filtro. A través de este mundo percibe la siguiente capa del mundo del infinito. Esta última se manifiesta más y más a medida que se va avanzando. En síntesis, es así como el hombre penetra profundamente en la materia, alcanzando al pensamiento. De esta forma podemos llegar a una deducción sobre la existencia de dos realidades. De dos realidades. 1. La realidad de la materia. El orden de la revelación de la luz superior desde arriba hasta abajo, desde la fuente inicial que determina el grado y la calidad de la luz que desciende de la esencia del Creador. Esta luz atraviesa por fases de ocultación, una tras otra, hasta que la realidad material de nuestro mundo surge de ella. Número 2. La realidad de la mente superior. Una vez que se ha revelado de arriba hacia abajo, el orden se construye de abajo hacia arriba. Estos son los escalones de la escalera que la humanidad debe subir hasta que cumpla con la meta de la creación. Los elementos principales del universo. Gracias a sus investigaciones, los científicos cabalistas descubrieron que todo lo que existe en todos los mundos se resume en dos fenómenos, que son el deseo de recibir placer y el deseo absoluto de complacer, o sea, otorgamiento. Llamaron a estos fenómenos los dos elementos principales del universo. Como forma de existencia, la recepción presupone la presencia de un vacío que no se llena. Se hace presente en niveles elevados de la naturaleza, bajo la forma de sensaciones. Los cabalistas llamaron a esta forma de existencia, entre comillas, el deseo de gozar, entre paréntesis, traducción literal de la palabra hebrea ratzon lekabel. También descubrieron que el estado de vacío es originalmente secundario, ya que el estado de satisfacción invariablemente lo precede. Dos importantes deducciones siguieron a lo antes dicho. A. La existencia independiente del deseo de recibir, entre paréntesis, a la que se le llama la materia del universo, fue precedido por el estado simbiótico de las dos fases, el deseo de recibir y el deseo de otorgar. Este es el estado del llenado primordial o la manifestación original de la primera causa, el deseo de complacer que se llama el mundo del infinito. B. En un momento dado, el fenómeno de recepción fue excretado del estado de llenado original, perdiendo como resultado aquello que lo llenaba. Y fue así que empezó a existir como el deseo de recibir, esto es, la materia del universo. Como resultado del acto de la creación se perdió el contacto con la fuerza superior otorgante y se formó la materia primordial, que es la creación o el deseo de recibir. Sucedió así debido a la oposición entre los atributos del creador, que es el donador, y su creación, el receptor. La meta de la creación es el deseo independiente de llegar a ser semejante a su primera causa, que estará libre de la influencia del creador.
Los científicos cabalistas definieron el estado del universo entero como niveles de esta semejanza, llamándolos, entre comillas, mundos. Los datos en los que se basa la Kabbalah. La Kabbalah se basa únicamente en datos precisos que han sido verificados con métodos empíricos. No se han considerado teorías o hipótesis. Toda la información en la que se basa esta ciencia la recibimos de gente que personalmente ha alcanzado la percepción del mundo superior. Esto es, que han comprendido, verificado, medido y descrito todo lo que lograron alcanzar. La suma total de su investigación compone todo el material científico de la Kabbalah. Como cualquier otra ciencia, la Kabbalah tiene su propio sistema de investigación, preciso, matemático y gráfico. Entre paréntesis, este último, mediante esquemas y tablas. En vez de sentimientos, experiencias e impresiones de la influencia de la regencia de la fuerza superior, los cabalistas operan utilizando vectores, expresando la intensidad de la atracción o supresión de los deseos. Las correlaciones de estos vectores se miden numéricamente y los deseos y sus llenados se redefinen por grados. Los cabalistas describen la regencia superior que perciben con la ayuda de estos medios científicos. La cuestión de la realidad en la Kabbalah. A partir de los ejemplos más claros de la interacción del hombre con su entorno, es evidente que la profundidad de sus logros se ve restringida por las limitaciones de sus necesidades. Hay diferentes tipos de procesos y fenómenos en nuestro mundo que el hombre utiliza en su vida cotidiana, tales como campos magnéticos, ondas de radio, reacciones químicas y demás. Utiliza con buenos resultados las cualidades y oportunidades que le brindan sin tener que llegar a comprender su esencia interior. Dependiendo de la influencia que tengan en él, el hombre les ha puesto nombres, guiado por sus percepciones internas. Estos términos se utilizan en el lenguaje cotidiano y la suma de la manifestación del fenómeno, incluyendo su restricción, causa una suma específica de asociaciones dentro de todo aquel que entre en contacto con la manifestación del fenómeno. Precisamente esto le da al individuo la sensación de la utilidad del proceso, fenómeno u objeto. Esto es, en este caso, la realidad se define como la suma total de la influencia en las percepciones del investigador. Esto es cierto en lo que toca a la primera causa y sus manifestaciones, así como a los fenómenos y objetos que influyen en nuestros sentidos en este mundo. De esta forma, el logro se ve restringido por nuestro encuentro con una influencia en los 5 sentidos del hombre. La suma de nuestras reacciones a una influencia es lo que crea una imagen completa y suficiente o una noción en nuestra imaginación, a pesar de desconocer la esencia interna del objeto que se investiga. Esto también es verídico sobre el autoconocimiento interior del hombre. Todo lo que sabe sobre sí mismo son las manifestaciones externas de su esencia interna, pero no la conoce con certeza. Cuando nos iniciamos en el estudio de los principios de cualquier ciencia, en las primeras etapas del aprendizaje, el individuo se familiariza con el sonido de los términos, llenándolos con conceptos que ha previamente recibido en libros de texto. Necesariamente supone que estos nombres son el resultado de la influencia de fenómenos en los artefactos y sentidos de los investigadores. En el proceso de aprendizaje, la realidad de los términos especiales alcanza un nivel más elevado como resultado de los experimentos. Este principio la aplican también los investigadores cabalistas. Para ellos, la influencia de la primera causa, llamada entre comillas luz, es la base completa y suficiente para nombrar los niveles en cada grado de su manifestación.
Es por esto que una de las reglas de esta ciencia dice: todo lo que se mide y se extrae de la causa primera para que se haga palpable en la naturaleza de la creación es bien suficiente. De esta forma, el hombre no tiene nunca necesidad de algo que no sea inherente a la naturaleza del universo, siendo esta última la manifestación de la causa primera en su conjunto. Nombres abstractos. Muchos piensan que todos los términos y las palabras en la sabiduría de la Kabbalah son abstractos. Es así porque la sabiduría aborda temas del mundo superior que se encuentran más allá del tiempo y el espacio, en donde aún nuestra imaginación no tiene apoyo. Uno puede alcanzarla solo al conocer a fondo el método cabalista, puesto que solo unos cuantos científicos han logrado dominar esta ciencia y alcanzar el mundo espiritual. Esto es observar, sentir e investigar de manera práctica las leyes superiores y sus manifestaciones. Muchas personas erróneamente han concluido que seguramente esta materia emplea términos abstractos totalmente alejados de la realidad, pero no es así. Por el contrario, la Kabbalah utiliza solo términos que son concretos y reales y que se pueden comprender mediante la experiencia práctica. La regla inflexible de los cabalistas es la que dice, entre comillas, todo aquello que no logre asir en la práctica no lo defina con un término o una palabra. Todo aquello que un cabalista no ha logrado alcanzar no existe para él. Es por esto que la Kabbalah no contiene objetos, nociones o definiciones abstractas, ya que todo esto es resultado de haber logrado tocarlo. En la Kabbalah, el logro o alcanzar es una clara sensación de comprensión de la fuente de placer, proveniente de aquello que alcanzamos, incluyendo todos sus pensamientos y planes en la medida que se logre alcanzar. El alcanzar se basa en la comprensión de las causas de naturaleza espiritual. Los principios de la terminología utilizada en la Kabbalah. Dice, la Kabbalah es un método práctico para alcanzar la comprensión de las leyes de la naturaleza. Es por esto que en sus explicaciones, los cabalistas tienden a utilizar solo esos nombres, títulos y términos para satisfacer la condición para que correspondan verdaderamente a los objetos y fenómenos a que se refiere. En muchas ciencias se acostumbra a no traducir los términos y utilizarlos en su lenguaje original. Por ejemplo, la medicina emplea palabras en latín y la música palabras en italiano. De igual forma, es imposible traducir muchos de los términos cabalistas, ya que además de su significado muy particular, la expresión de las letras numéricas, lo que se llama gematría, las formas, elementos y otros factores son un extremo importantes. Desde luego, lo ideal sería preservar la forma de escritura de los términos, ya que hasta la apariencia escrita y los contornos de las letras tienen un significado muy profundo. Sin embargo, se tuvo que desechar por varios motivos. El texto contiene palabras hebreas transliteradas, por ejemplo, sefirá, masaj y sufijos hebreos cuando la palabra está en plural. Por ejemplo, la conjugación femenina de sefirá es sefirot y el masculino de parsuf es parsufim. El lenguaje de las ramas. La investigación de los cabalistas nos muestra que la estructura de los mundos espirituales es idéntica. Se diferencian únicamente por el, entre comillas, material dentro de ellos. O sea, significa que el estado del elemento de recepción que se encuentra en cada mundo lo determina la distancia que tiene de la primera causa. Es por esto que cada eslabón subsiguiente es la manifestación de la causa primera en ese nivel. A este respecto, el eslabón en el sistema es la primera causa, en todo el sentido de la palabra, del eslabón más bajo
dándole nacimiento y determinando todos sus atributos. Todo esto permitió a los cabalistas usar un sistema especial de símbolos para transmitir información acerca de los niveles del universo que son inaccesibles con simples descripciones. Le llamaron el lenguaje de las ramas. En este sistema, cada palabra que semánticamente se relaciona con un objeto o fenómeno de nuestro mundo se le llama rama, entre comillas. La rama apunta a la causa que dio lugar a ese objeto, la raíz, o el fenómeno u objeto que está en el nivel más elevado al que se refiere. Esta es la naturaleza del lenguaje de que echan mano los cabalistas para transmitir la información que puede servir a las generaciones siguientes, ya sea en forma oral o escrita. Este lenguaje cumple con los requisitos de suficiencia, es decir, totalmente satisface las necesidades de las personas que desean estudiar el universo y participar en alcanzar la meta. Así pues, el enfoque sistemático al crear la terminología cabalista es el principio del lenguaje de las ramas. Este lenguaje toma como base las características de la estructura del universo, que es el tema que estudiamos en esta ciencia. Aquí no podemos citar muchos otros aspectos importantes del sistema cabalista de los símbolos. Por ejemplo, cómo pasa la información a través de los contornos gráficos de las letras y su significado numérico, entre paréntesis, gematría. Tampoco podemos hablar de las razones del surgimiento de 4 clases de lenguajes cabalistas que se desarrollaron históricamente y sus particularidades. Este material lo estudiamos detalladamente en las secciones correspondientes a esa ciencia. Sección 2. El proceso del estudio. Introducción. Por regla general, cualquier resultado serio obtenido por la ciencia moderna es la consecuencia del trabajo de un numeroso cuerpo de científicos y en algunos casos de la comunidad científica mundial. Al concluir sus investigaciones, el científico se apoya en el conocimiento de las generaciones anteriores y echa mano de todos los datos acumulados por sus contemporáneos. Es sencillamente imposible estudiar el mundo superior a menos que el investigador se encuentre dentro de un grupo de cabalistas y estudie con el respaldo del mismo. Por consecuencia, la escuela o el cuerpo de científicos que trabaja con las leyes del mundo superior es indispensable. Al mismo tiempo, todos los conocimientos que se adquieren se transmiten enriquecidos y renovados, integrándose hacia la ciencia de la Kabbalah. El resultado de la investigación depende del deseo de todos los miembros del grupo de unirse unos con otros y sintonizarse en la idea de lograr alcanzar la meta. Lo más importante de su trabajo debe ser la aspiración de cambiar su percepción egocéntrica del mundo, que restringe y obstaculiza el proceso para poder observar la verdadera imagen del universo. Esta imagen es la de toda la humanidad y no de cuerpos físicos y objetos en los niveles del inanimado, vegetativo y animado de la naturaleza que nos rodean físicamente. Todo esto existe solo dentro de nuestros sentidos, pero la esencia interior del hombre, o sea, sus deseos y pensamientos, es un sistema enorme de interconexiones, un campo energético regido por la fuerza superior, el creador. El individuo no puede lograr captar la intensa totalidad de esta imagen por su propia cuenta, pues se encuentra confinado dentro de sí mismo y solo percibe su pequeño mundo. Podemos hacer una comparación tomando la célula de un organismo viviente. Toda su existencia se resume tan solo a procesos primitivos de consumo y excreción, en contraste con la percepción de la vida del organismo entero. Por esta razón, las condiciones son de suma importancia y deben acatarse durante el estudio, ya que de no hacerlo,
todo se convierte en una memorización mecánica de términos y definiciones en lugar de la percepción y el logro. Obviamente todo logro y alcance ocurre individualmente, pero sucede en la medida en que el individuo se esfuerce en integrarse al grupo y vivir para esta meta. Es por esto que toda investigación seria en el campo de la Kabbalah debe realizarse dentro de un grupo. Sin embargo, la persona puede por sí sola familiarizarse con la fase inicial. Nos quedamos aquí donde dice la interacción entre el maestro y el estudiante.